Vamos a suponer que su hijo, usted es pastor, cometió un error, está borracho, totalmente borracho, y un amigo de su hijo le llama y le dice, su hijo está borracho aquí, tirado. Nadie quiere llevarlo a la casa. ¿Iría yo por él? El problema es que muchas veces nuestros hijos fueron tan lejos Ajá, que ya no saben el camino de regreso. claro, Entonces lo que estás diciendo es muy importante porque él se va. sí. Y está bien, yo no puedo evitar que te vayas, pero yo siempre tengo que dejarte señales para que puedas regresar, porque quizá llega un momento que él se fue tan lejos y ya, ¿y cómo Claro. regreso? Entonces que él sepa el camino de regreso a casa. La crítica produce pródigos. Anote eso. La hipocresía produce Anote pródigos. eso. Los golpes Sí. producen pródigos. La comparación produce pródigos. Uy. La comparación, el que se tenga un hijo favorito, produce pródigos. Bienvenidos al podcast de Pastor a Pastor. Acá estoy con mi gran amigo Sixto Porras. Cada vez me gusta más este podcast. A mí también, ¿Sabe lo que disfruto. Sí, me edifica mucho todo lo que estás hablando, lo que compartís, realmente estamos siendo. Como pastor, me bendice a mí. Este tema de hoy Sí. es un tema doloroso, porque tener un hijo pródigo es doloroso. Pero tener un hijo, como pastor, tener un hijo pródigo es más doloroso aún. Claro, siempre es doloroso. Sí. Ahí en Es una Lucas 15 nos narra Sí. la experiencia. Sí. ¿Tú sabes cuál es una de las preguntas cuando hablo de los pródigos que siempre me hacen? ¿Debo buscarlo o no? Porque la parábola no Cierto. dice que el No. papá fue a buscarlo. No. Pero hay dos parábolas antes. La de la oveja Y la y moneda. la moneda. ¿Y qué hizo con la oveja y la Buscaron. moneda? Buscó Sí. hasta Sí. encontrarlo. Sí. Y las tres parábolas están unidas. Mm. Es una trilogía hermosa. Sí. Ay, contanos un poquito de eso. Bueno, son tres parábolas que ejemplifican el amor de Dios Padre. Sí. Y entonces Él lo revela a través de estas tres parábolas. Él buscó la moneda hasta Sí. que la encontró. Ok. Dejó las ovejas y fue a buscar la que se le había perdido. Eso. Hasta que la encontró. Eso. Y cierra la tercera parábola con la parábola del hijo pródigo, explicando varios conceptos fundamentales. Número uno, ¿quién es un pródigo? Puede que el pródigo esté en la casa, Sí. que sea un hijo responsable, que ha ayudado, que ha cumplido, pero su corazón está lejos, se endureció, está insensible, está resentido, Sí. lo tiene todo. Está ahí. Está ahí, pero no tiene Está en nada. la casa, pero no está. Y uno puede verlo, juzga a los demás, Sí. critica a los demás, está resentido con el papá. Y aquí es importante entenderlo. En realidad, Jesús estaba hablando de ese pródigo. Sí, exactamente. De ese pródigo. Ujú. Pero está el hijo menor que es, y que por cierto quiero decir, que la referencia del hijo mayor ahí es correcta, porque al hijo mayor normalmente se le imponen responsabilidades de segundo papá, de el segundo responsable de la familia. Y muchos hijos mayores tienen que madurar al golpe. Y ese madurar al golpe, un día lo resienten, porque yo lo he escuchado varias veces de algunos de estos hijos mayores decir a los 40, a los 50, yo quiero vivir la adolescencia que no viví. Claro. Entonces son adolescentes de 40 años. Exactamente. Exactamente. Que nunca maduraron. Claro. Sí. Y uno tiene que poner atención a la parábola de que no vaya a ser que mi hijo esté tocando el teclado, esté cantando o ejerciendo ministerio y su corazón esté herido. Es que no nos damos cuenta, Sixto, porque están sirviendo. Ajá. Entonces, ¿cómo pasa? Pasa como el marido pródigo. El corazón, él está ahí, pero el cuerpo está ahí, pero el corazón no está. Entonces a veces nos pasa, es muy difícil, no nos damos cuenta porque dicen, uy, se perdió el hijo del pastor. ¿Cuándo? Y no, y ayer se fue no sé qué cosa. Wow. Para. Quizás estaba perdido hace 10 años, pero no nos dimos cuenta de que su corazón no estaba allí, sino que su cuerpo simplemente estaba ahí. Claro, soy el hijo del pastor, soy menor de edad, estoy obligado a participar en todas las reuniones,
porque guay si no vas al culto, y cuidado que no toques el piano o no toques la guitarra, y entonces se ejerce una presión muy grande hasta que tengo voluntad propia y puedo ejercer libertad, y ahí se manifiestan muchas cosas. ¿Por qué alguien quiere ser pródigo? Es una pregunta muy interesante. ¿Será engaño? Yo creo que quiere escapar de algo, como el hijo menor. Yo creo que el mensaje entre líneas hay que leerlo. Estás diciendo algo muy fuerte ahí, ¿eh? Claro. Quiero ir a un lugar donde no me digan con quién voy, qué tomé, con quién estoy, qué hice. ¿Será que nosotros empujamos a nuestros pródigos a que sean pródigos? Yo creo que a por veces la presión sí. que pusimos. Yo creo que a veces si uno vive en una casa demasiado estricta, demasiado religioso, demasiado artificial, yo quiero ser yo. Y todos, y aquí quiero decir, yo fui pródigo. ¿Tú fuiste pródigo? Yo en realidad no en el sentido de alejarme del Señor, pero recuerdo que tenía 12 o 13 años. Y un pensamiento que tuve en esa edad fue, ¿cómo quisiera tener 18 para salir de este lugar y nunca más volver a pisar la iglesia aburrida de mis padres? Tuve ese pensamiento. Gracias a Dios, a los 15 tuve un encuentro con el Señor que me cambió la vida. Y de una me encontré con Cristo, aunque nunca estuve perdido, pero sí era un pródigo en casa, porque no tenía una relación con Dios. Y el Señor me ministró ahí automáticamente y ya fui llamado al ministerio y nunca tuve esa experiencia. Una definición de pródigo es alguien que le da la espalda a Dios. Sí. Alguien que menosprecia la seguridad del hogar. Porque el hijo, cuando se va, el menor, en la parábola, está cuidando cerdos, no puede ni siquiera comer la comida de los cerdos, recuerda la riqueza de la casa. Dijo, hasta el criado más sencillo tiene mejor comida que yo. Claro. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Entonces, un pródigo es alguien que está en un estado de inconsciencia. Porque él dice después, volviendo en sí. O sea, y aquí es importante, si yo lo estigmatizo como rebelde, se comporta como rebelde. Wow. Y entonces yo tengo que tener cuidado de que cuando mis hijos estén viviendo su propia experiencia, ese momento, 12, 13, 14, 15, 16 años, es un momento crucial porque nuestros hijos necesitan tener un encuentro personal con Dios más allá de la experiencia que han tenido de crecer con sus padres. Claro. Y aún, como tú lo dijiste ahora, quiero salir de esta iglesia aburrida de mis papás, o quiero salir de la carga, de la disciplina de la casa, de ir cada domingo a la iglesia, estar en todas las reuniones, mantener una apariencia. Yo quiero ser yo. Recuerdo una experiencia con uno de mis hijos, Seba específicamente. Vino un día y dijo que quería cortarse el pelo de manera diferente. Tenía 14 o 13 y se hizo un peinado, Sixto, bien raro, así como que... Y era un poco medio rarito el peinado. Y cuando me vio, él me dijo, me quiero cortar el pelo así. Yo digo, no, pero no te puedes cortar el pelo, porque como que, eso no, ¿qué van a decir la gente? Enseguida pensé. Y como dije, déjalo. Wow. Se fue y se cortó el pelo y andaba así, ¿verdad? Medio, con el peinado medio raro era. Y lo usó una semana. Y yo estaba por adentro así como que, no me gusta. Pasó una semana, Sixto, y se cortó otra vez. ¿Qué pasó? No, ya, no me gustó. Pero yo muchas veces quedé pensando, si yo le hubiera dicho no, quizás llegaba a los 40 y se hacía el peinado ese. Déjalo. No es antibíblico tener un fleco largo. No. Pero a veces yo creo que como pastores queremos imponer un molde en nuestros hijos y en nuestra casa, como dijiste, esa rigidez extrema, que es como querer mantener una pelota bajo el agua y es un peligro. Sí. Porque va a llegar el momento que se van a manifestar y se van a manifestar mal. Entonces hay que tener cierta libertad en algunas cosas. ¿Cómo sería eso? Esa presión que hacemos. Sí, presión, sí. Yo digo, eso produce pródigos. No presión espiritual, sino presión religiosa. Sí, eso produce pródigos. La crítica produce pródigos.
Anote eso. la hipocresía produce anote pródigos. eso. Los golpes Sí. producen pródigos. ¿Golpes de qué? El golpe físico, el golpe emocional, el menosprecio, la comparación produce pródigos. Uy. La comparación, el que se tenga un hijo favorito, produce pródigos. Y uno tiene que tener cuidado de que no haya diferencia, porque quiero escapar, quiero huir. A mí siempre me surge la pregunta, ¿todos necesitamos ser pródigos? No, tú fuiste un buen ejemplo de esto, pero todos necesitamos un encuentro personal con Dios. Porque puede ser pródigo en casa. Puede ser pródigo en casa. Y esa experiencia tiene que ser muy íntima, muy mía. No es el Dios de mis papás, es mi Dios. Mi Dios. No es la experiencia de mis papás, es mi experiencia, mi forma. Y los papás tenemos que aprender a generar el espacio. Por ejemplo, la actitud del padre en la parábola del pródigo es, quiero la herencia que me corresponde. Mentiras, la herencia es cuando yo me muera. Claro. Lo que estás diciendo es, no te quiero a ti, quiero el dinero. Mm. Pero el padre no se sintió aludido, no dice que, no, ¿quieres la herencia? Bueno, te voy a dar a vos y a tu hermano la herencia en vida, un honor, un privilegio heredar en vida. Seguro el hermano mayor dijo, papá, lo va a malgastar, papá, no le va a durar. Y papá seguro dijo, yo sé, pero ha crecido. Claro. Él necesita encontrarse. Claro, necesita. Esta parte no es fácil, Donald. Sí. Porque uno tiende Sí. a mantener el control, Sí. dejar ir, Sí. abrir la puerta, verlo salir, las lágrimas correr, Sí. el abrazo o el rechazo. Yo tengo que abrazar y mantener la puerta abierta, la comunicación abierta y hacerle sentir que no importa dónde esté, no importa lo que haya hecho. Te he escuchado predicar mucho sobre este tema. Tienes unos mensajes increíbles sobre el hijo pródigo. Sería bueno que vea ahí la información abajo para enriquecer más, porque está muy bueno. Es un tema, Sixto, que nos toca muy de cerca y duele. Una de las cosas que sucede cuando llega esa situación en la casa es la culpa. ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde estuvo el error? Y entonces yo me culpo y entonces empezamos a culparnos en el matrimonio. Yo te dije, estoy muy flojo con él. Tendrías que haberle dado más cinto. Eso te pasa porque no me haces caso, porque yo te dije, no, eso, y empezamos entonces, y eso crea conflictos en el matrimonio. Hay muchas parejas que están en crisis hoy, primero porque se echaron la culpa y en segundo lugar porque el pródigo se convirtió en el centro de la casa. Todo ahora gira en torno al pródigo. Nos olvidamos del resto de los hijos. Y esta persona ahora ocupa ese lugar porque no se habla de otra cosa. Y eso es muy peligroso. Y la presión social encima que viene, porque más si sos pastor o líder y tenés esa condición, es muy terrible. Es algo que tenemos que aprender a lidiar. Y tenemos que saber que nosotros no somos el Espíritu Santo personal de nuestros hijos. Hay que generar el espacio para que ellos se encuentren con Dios. Sí. Y no es fácil, porque no sabemos a dónde van. No sabemos cómo ocurrirá. Exacto. Era una discusión entre Helen y yo de ver, ¿pueden ir a esa fiesta que quieren ir o no? Helen decía no, yo decía sí. No era fácil. Ellos querían más. Y uno tenía que estorbar. Es el equilibrio entre estorbar, instruir y generar el espacio para que ellos tengan su propio encuentro con Dios. Sí. No es fácil, amigo. Yo creo que en esa época nuestras lágrimas eran lágrimas de dolor profundo. Y son lágrimas que... Impotencia. Ya no tienes el control. Claro. Es Dios. Nada más el que trata con ellos. Para mí la clave en ese momento es no estigmatizarlo como rebelde, no castigarlo quitándole el amor, es decir, usted ya no es mi hijo,
Usted ya no es bienvenido en esta casa porque usted es un pecador y sabe que aquí ama. No, no, Claro. no. Siempre me preguntan los pastores qué hacer. Haga lo que hizo Jesús con el pecador. Se sentó con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, los amó. En el caso de Zaqueo me fascina, ni siquiera le predicó, solo fue a su casa a comer y él tiene convicción de pecado. Wow. No me toca a mí convencerlo, Claro. que es otra cosa que Sí. uno cae en esta trampa. Wow. Y lo otro que yo hice fue diseñar estrategias para llegar al corazón de mis hijos. Uy, está muy bueno eso. Pasear con ellos, llevarlos, por ejemplo, una vez fuimos a Argentina y Daniel no quería ir, pero ¿por qué? No me preguntaron, yo no quiero ir. Y decíamos, Dios mío, pero si vamos a ir de paseo, te va a gustar. Y la única forma de convencerlo fue, y estamos consiguiendo unas entradas para el clásico argentino River Boca. Oh, no, ahí sí. No, los dos querían ir ahora. Claro, Era intencional. claro. Era estratégico. ¿Cuál era la meta? Llegar al corazón de mis hijos y volver a abrir sus corazones. Era reír, Muy era bueno. pasear, era estar con ellos. Sí. Y orar para que Dios hiciera algo. Y fue ahí. Terminaba ese paseo en el Congreso de Cita con la Vida en Córdoba. Iba a predicar a 10,000 jóvenes con otros predicadores extraordinarios. Y Dios usó a Abraham Pérez, un predicador, hijo de pastor, cuando él abre su corazón. Veo a mis hijos llorar y llorar, tocados por el Señor, porque se identificaron con otro hijo de pastor. Wow. ¿Qué impacto pensás que tendría pedir perdón por nuestros errores con ellos? Total. Porque Todos. yo creo que eso pudiera ser también un gran avance. De pronto, sabes que te quiero pedir perdón porque quizás no fui el mejor papá. Quizás yo como pastor tuve expectativas equivocadas o quizás puse una carga muy pesada sobre tus hombros. Perdóname por eso, perdóname por descuidarte. Quizás ese hijo está esperando simplemente eso, Sí. ¿verdad? Conozco al hijo de un pastor que se cambió el apellido porque no quería ser relacionado con, porque todos lo conocían. Era su padre muy famoso, se cambia el apellido porque no quiero que me relacionen con él. Ahí me di cuenta que había un problema ya no es solamente con Dios la cosa, sino que la cosa en realidad es contigo, no con él. Aprovechando que le conoces, cuando él abre su corazón, ¿qué lo lleva a ese extremo? Yo creo que fue, bueno, después hablando en detalles, fue el descuido del papá. No había otra cosa, no existían. Incluso el otro día estaba escuchando a John Guichot y él dijo, digo así porque él lo dijo, ya difunto John Guichot, dijo públicamente, mis hijos ninguno quiere ser pastor, dijo. Y él reconoció en una conferencia, dijo, porque yo nunca estaba en casa. Y ellos decían, yo era el padre del púlpito. Uy, Dios mío. Entonces, él dijo, ninguno de mis hijos quiso seguir mis pisadas, pero él lo dijo públicamente. Bueno, ahora Mis hijos me conocían como el papá del púlpito. Claro. Vamos más profundo. Vamos a suponer que su hijo, usted es pastor, cometió un error, está borracho, totalmente borracho, y un amigo de su hijo le llama y le dice, su hijo está borracho aquí, tirado. Nadie quiere llevarlo a la casa. ¿Iría yo por él? Yo iría por él. Claro, claro. No importa dónde fuera, yo fui por mis hijos. Tú fuiste por ellos. Muchas noches. No estaban en esa condición, gracias a Dios. Pero fui por ellos. Fui a las fiestas en las madrugadas y traía a sus amigos. Y nunca olvido a Esteban. Una noche donde le dije, Esteban, me dice, papá, llevemos a ella y a ella y a ella. Le digo, ¿y los papás no van a venir? Y me dice, no, papá, sus papás no van a venir. Y me dio un dolor. Y Esteban varias veces me lo ha escrito y me lo ha dicho. Papá, gracias por habernos ido a buscar.
gracias. O sea, no importa que usted sea el querubín De la ciudad. de la ciudad. Sí. En esos momentos yo soy papá. Bueno, eso contó el pastor también de la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn. Esa historia. Su hija, cantaba, servía con ellos, pero se pierde mal, pero a mal que quedarse tirada en la calle, Wow. drogada. Y él Dios mío. terminaba el culto de predicar, iba y recogía a su hija totalmente desvanecida, drogada, y la llevaba a su casa. Wow. Eso era, no sé cuántos años era eso. Wow. Hasta que un día, bueno, el Señor obró en ella y volvió a la coherencia. Pero es muy difícil, Sixto, eso es lo que estás diciendo. Cuando vos llegás a una fiesta a buscar a tus hijos, usted no es Sixto Porras, el de Enfoque en la Familia, estos son tus hijos. Claro. Eso muy poca gente lo puede hacer. Porque tengo que tragarme el orgullo, tengo que decir, sí, son mis hijos. En este momento están equivocados, pero son mis hijos. Imagínense al creador del mundo, el verbo hecho carne, vino a la fiesta, se metió a la fiesta a buscarnos. Y se humilló hasta lo sumo, Sí. tomó forma de siervo para encontrarse conmigo, Sí, a buscarme. sí. ¿Cómo no hacerlo yo? Se inclinó al suelo y le lavó los pies a los discípulos. ¿No les predicó? Sí. Y el que no quería le dijo, no, dice, si no te lavo, no tienes parte con... ¿Por qué? Así es. Porque tendrás que ir a buscar a tus hijos Así es. y lavar Así los es. pies y Sí. amarlos. Así es. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y aún más, tengo que ir a acompañar a otros padres a buscar a sus hijos y tener compasión. Claro. Una de las cosas que yo he visto que ha ayudado a mis hijos es que tienen sensibilidad y compasión por otros amigos. Ok. En una ocasión estábamos de viaje acá en Colorado Springs y nuestros hijos adolescentes, de las primeras veces que se quedaban solos en la casa, y las órdenes eran claras y estrictas. Vamos a llamar, tienen que estar en la casa. Aquella noche llamamos, nadie contesta. No habían celulares todavía. Nos preocupamos, pasan las horas, nadie. Medianoche, nadie contesta en la casa. Y dijimos, Dios mío, eso que el alma se te va, las fuerzas se extinguen, tu imaginación te juega pasadas horribles y como a la 1 de la madrugada contestan. ¿Y qué había sido? Habían ido por un amigo que sus papás lo echaron de la casa, ese amigo los llamó y ellos habían ido. Y dijeron, teníamos que ir. Claro. Muy bueno. El hecho de que ellos mantuvieran compasión, Sí. misericordia por otros iguales, creo que guardó también sus corazones. Claro. Porque ellos tenían un entorno Sí. diferente que podían compartir esperanza Sí. a otros sin esperanza. Sí. La pregunta que surge aquí, Sixto, es ¿hasta qué punto yo debo cubrirlos? Porque es una realidad. Encubrir es una cosa y cubrir es otra. Muy bueno lo que decís ahí. Porque hay una diferencia. Encubrir es tapar el error. Sí. Cubrir, no importa el lugar donde estés, mi obligación es 100% cubrirte Claro. con amor. A veces tenemos vergüenza, Sixto, porque, a ver, tengo que pedir oración. Haces un círculo de oración. ¿Tu motivo de oración cuál es? Yo pido por las naciones del mundo. Y tenés un hijo que está aquí. Y abrir el corazón y decir, por favor, oren por mi hijo que está confundido. Como pastor te estoy hablando. Es muy difícil. Porque vos no querés que sea público que tenés un hijo en las drogas o un hijo, no sé... Pero ahí hay que hacer un alto. Porque no es a cualquiera que yo debo decir. Eso es muy bueno lo que estás diciendo. No debo decirlo ni siquiera públicamente. Para cubrirlo a él. Para cubrir a mi hijo. Y no poner cargas en los demás. Sí.
en el sentido de que los demás tienen que lidiar ahora con una realidad, pero yo sí tengo que hablarlo con mis íntimos, con mis más cercanos, Claro. con los que puedo abrir mi corazón y me entienden, con los que no me juzgan y me critican, sino que oran conmigo. Claro. Ahí sí, pero yo no lo hablaría públicamente, no lo expondría públicamente, porque eso es exponer a mi hijo. Eso es cubrir. Encubrir es decirle que está bien lo que está haciendo y está mal. Claro. Eso es encubrir. Claro. Eso es no estorbarles. Sería incluso también dejarle que asuma las consecuencias de sus actos, porque ¿Tiene que? escuché a muchos padres que en esos momentos cuando sus hijos cometieron errores o manejaron ebrios, hicieron accidentes, trataron de arreglar la situación y no, chocaste, estabas ebrio, vas a tener que ir a la cárcel. Uy, Dios mío, es muy duro. Es muy duro, pero a veces queremos ser más buenos que Dios. Claro. Y el Señor me perdona siempre, pero las consecuencias de mi desobediencia las tengo que sufrir. Bueno, ahí es donde algunos se crecen como adolescentes teniendo 40, porque papá siempre vino estuvo ahí cubriendo. rescatándome. Sí. Y yo tengo que aprender a asumir. Sí. Si yo no asumo, y como dijiste al principio, algunos de estos pródigos consumen toda la energía y descuidamos al resto. Sí. Y se generan relaciones de codependencia, Sí. donde existo por este que está así y los demás me llaman la atención y me dicen, pero ustedes están bien, él está mal. Sí, pero somos tus hijos. Exactamente. Entonces, yo tengo que aprender a detenerme para permitir que Dios trate. Claro. Y creo que una de las enseñanzas fundamentales de la parábola del hijo pródigo es que abre la puerta, es que bendice. Estuvo esperando ahí. Y la diferencia es que estuvo esperando. Esa parábola, algunos especialistas han dicho que debería de llamarse la parábola del amor del Padre, porque el Padre perdonó, mantuvo expectativa. De hecho, cuando el pródigo regresa, no le dice, ¿qué hiciste con el dinero? Te lo dije. No lo juzga, no lo critica, ni siquiera le permite terminar la oración de arrepentimiento, lo abraza. Grita a los criados, traigan el vestido. Tendríamos que estar preparando la casa para el retorno. Exacto. Y anunciarlo. Exactamente. Y pensar ya el discurso, cómo reaccionaremos. Claro, y la fiesta. Exactamente. Nota bien, casa de fiesta. Sí. Me encanta el detalle que Jesús dice que la casa es una casa de fiesta, porque algunas casas de pastores son muy aburridas. Exactamente. Nunca hay fiesta, nunca hay alegría. Todo es religión, todo es... No, debe haber fiesta. Sí. Debe de haber buena paella como la que tú haces. Ay, señor. No, Dios mío. Debe de haber alegría, debe haber música. ¿Qué hay? Hay alegría y celebración porque estamos juntos en familia. Usted dirá, solo por cuando hay pródigos. No, siempre. Sí, exactamente. Que ellos extrañen esas fiestas, esa alegría cuando estén lejos. Muy bueno. El tema que estamos tocando hoy es, soy pastor o líder o ministro y tengo un hijo pródigo. ¿Qué puedo hacer? Nos dijiste tantas cosas muy buenas. Rapidito así, otra vez, resumime 2, 3 cosas. Como pastor, directamente como pastor, porque hay cosas que tienen que ver con pródigo en general, pero hay cosas que los pastores debemos hacer. Sí, cuando tenemos un pródigo. Evite palabras hirientes, porque en esos momentos, cuando él está pródigo, una tendencia es herir. Y él sabe que está pródigo. Él sabe. Él no es tonto. No. Él sabe que está en fornicación, que está en desobediencia. Él lo sabe. Sí, Dios no hace mío. falta que le recuerde a cada rato, te vas a ir al infierno, eres un pecador. No. Uso los términos que has dicho. Te vas a ir al infierno, eres un pecador, eres un malagradecido. La vergüenza de la familia. Eso nunca se dice, pero sí puedo decirlo. Ese camino es de dolor. Tengo que decirlo. O sea, lo mismo, pero en otras maneras. Claro. Muy bueno. Ese camino tiene consecuencias, hijo. He orado para que Dios te despierte y te dé sabiduría. Ahí estás. Número 2, nunca castíguelo negándole el amor. Nunca le niegue el amor. Papá, estoy mal, muy mal. No sé qué hacer. ¿Podrías venir?
Claro. Por favor, vaya. A esa noche oscura, vaya. Exactamente. En ese momento, vaya. Sí. Que un amigo de sus hijos lo llame y le diga, está totalmente drogado, no puede levantarse. Nadie quiere llevarlo a la casa. Y a veces hablemos quizás no de que esté drogado o esté, no sé, No. borracho, pero quizás simplemente ha negado mi fe. Claro. Con una especie de... Porque hay mucha gente muy moral Sí. que nunca estuvieron haciendo nada indebido. Simplemente no quiero compromiso con tu Dios. Déjame tranquilo. Acá yo quiero mi propio Dios. Vaya, llámelo. Y lo he hecho varias veces con amigos, con hijos de amigos. Voy, como, los bendigo, estoy con ellos, no hablo nada de religión. ¿Y por qué estoy? Para amarlos. Porque alguien más lo hizo conmigo. Muy buen punto. Entonces, este punto es clave, tienda puentes. Sí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, he escuchado a tantos pastores decir no le hablo, no lo llamo, para que él sienta. No, tienda puentes. Claro. Haga lo que Jesús hizo, vino a buscarnos. Sí. Se humilló hasta lo sumo, vino a buscarnos, tenemos que tender puentes. Muy bueno eso. Claro que el problema es que muchas veces nuestros hijos fueron tan lejos que ya no saben el camino de regreso. Claro. Entonces lo que estás diciendo es muy importante porque él se va. Sí. Y está bien, yo no puedo evitar que te vayas, pero yo siempre tengo que dejarte señales para que puedas regresar, porque quizá llega un momento que él se fue tan lejos y ya... ¿Y cómo regreso? Entonces, que él sepa el camino de regreso a casa. Te doy otro secreto, pero no lo diga mucho. Envíe embajadores. Está muy bueno eso. Use amigos, envíe amigos, embajadores, simplemente para que lo amen, para que estén, para que le escuchen, porque a veces escuchan más al de afuera que al de la casa en esos momentos. Entonces, es bueno acercar personas referentes que puedan ser personas claves y que sepan la intención es amar, acercarse, que si en algún momento ellos abren su corazón, puedan llamarte. Entonces, es bueno enviar embajadores. Muy bueno. A veces también un detalle más creo que tenemos que cuidar es el cuidado de no ser manipulados. A ver. Porque cuando hay un hijo pródigo, ellos son manipuladores por excelencia. Yo estoy así por tu culpa. Sí. ¿Sabes qué? Nunca me prestaste atención. Dame ahora este dinero porque tú no me diste o me descuidaste o tenías tu hijo predilecto, favorito, y te manipulan. Entonces, muchas veces el amor tiene que ser firme. Tomo la frase tan famosa de Dobson. Sí. El amor tiene que poner límites. Yo te amo, pero yo ahí no puedo entrar contigo, hasta ahí no puedo llegar. No. Y yo te voy a bendecir, acá estoy, pero hay que también poner límites porque si no somos víctimas de la manipulación. Y esa es una estrategia que normalmente usa el pródigo, la culpa, y la manipulación. Y uno no puede caer en la trampa. Oye, te pido perdón por eso, pero no puedo darte el dinero. Exactamente. No, eso tienes que enfrentarlo tú. Sí. Pero no puedo ir a hacer eso. No puedo encubrirte. Sí. Tienes que enfrentarlo. Pero renuncia a la culpa. En el nombre del Señor, renuncia a la culpa. El Señor va a revelarse a la vida de ellos y nos va a escuchar. Isaías 43, 5 y 6 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia. Qué linda promesa. Desde el occidente te reuniré. Qué tremendo. Wow. Al norte le diré, entrégalos, suéltalos. Sí. Y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Wow. Es Dios. Yo fui un pródigo y Dios me trajo. Dios me trajo de vuelta. Yo vi a mis hermanos ser pródigos y he visto a Dios traerlos de vuelta con cuerdas de amor. Es a Dios quien debemos de clamar para que Él se revele a sus vidas. Muy bueno. Y último lugar, nunca deje de orar por ellos, de clamar.
Entregarlos Así a Dios es. todos los días. Me gusta como lo dice Silvia. Silvia dice, respire oración sobre ellos, constantemente, profetizando. ¿Qué es profetizar? Sencillamente decir lo que Dios dice. Es hablar lo que Dios está hablando. Y Dios tiene un propósito con cada uno de ellos que se va a cumplir. Amén. Entonces, Dios tiene sueños. Y hablar esos sueños, cada vez que lo abrazo, aunque huela a alcohol, Dios tiene un gran propósito contigo. Así es. Lo que vas a hacer tú. Tú vas a cambiar el mundo. Dígalo, Sí. eso que tú estás diciendo, Sí. dígaselo. Tú vas a cambiar el mundo, llegarás lejos, mirarás la gloria de Dios. Dios usará tus dones. Sí. Miro tu compasión, tu espíritu noble. Reconozca todas las virtudes que tiene. No resalte lo malo y deje que Dios trate, porque lo que usted está haciendo es abriendo el cielo para que logre ver lo que todavía no ve. Sí. Él lo dijo Billy Graham a su hijo Franklin, que también un tiempo estuvo un poco desorientado, y un día que volvió así medio tomado, él le dijo, Dios te va a usar a ti. Y todo esto que yo estoy haciendo, tú lo vas a continuar. Y él estaba medio como que esas palabras, a pesar de lo que su papá veía en él, en ese momento, él pudo declarar lo que no se veía. Es que la circunstancia no narra el final, es Dios Ahí está. quien dice el final. Muy bueno. Bueno, esto es de pastor a pastor. Gracias, Sixto. Yo me gozo contigo en este programa, lo disfruto de verdad. Yo también. Es tan lindo compartir y a veces cuando andamos por las iglesias escuchamos tantas historias que nos bendicen, a veces nos entristecen, pero queremos bendecir tu vida, mi querido hermano líder, pastor. Dios te bendiga, te siga usando, fortaleciendo. Y si no es pastor, usted está viendo este podcast, pues bienvenido, está buenísimo. Estos principios se aplican para todos, también es una alegría. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.